En este vídeo vamos a hablar de la visión que tiene del futuro de la gestión de datos en el perímetro Axian. Yo soy José García, de los servicios profesionales de Danisoft. Vamos a ver por qué es importante el Edge Intelligence, algunas consideraciones claves para la gestión de datos en este tipo de aplicaciones y algunos casos de uso especialmente interesantes que ha puesto en marcha Axian con la gestión de datos en el perímetro. En primer lugar, vamos a presentar un poco por encima a Axian. Es una empresa cuya función, cuyo objetivo es crear productos de software destinados a la gestión, a la integración y al análisis de datos en plataformas muy diversas, y además, como es una empresa que lleva en el sector más de 20 años, ha ido cambiando y ha ido adaptándose a los movimientos que ha habido en el sector con respecto a las arquitecturas, los sistemas operativos, los entornos de despliegue y de producción, etcétera, han ido modificándose y Axian ha ido ajustándose a esos cambios. Es una empresa que, por los números que tiene, es una empresa de éxito y de un cierto tamaño. Tiene más de 300 empleados en 15 países, soporte 7x24, etcétera. Y además, relativamente hace poco tiempo, ha empezado una nueva etapa al haber sido adquirida por una empresa importante y bueno, pues que ha supuesto una inversión importante dentro del capital. Una de las características diferenciadoras de Axian es su enfoque a la innovación. En todo lo referido a bases de datos y a la gestión de los datos en arquitecturas híbridas, Axian siempre ha estado a la vanguardia de la innovación, de la investigación y el desarrollo de los productos, tanto en la parte transaccional como analítica, ajustándose a los diferentes entornos, a bases de datos relacionales y no relacionales, y bueno, pues estando siempre en la vanguardia de lo que está ocurriendo en el sector en cada momento. ¿Qué es esto del Edge Intelligence? Bueno, en primer lugar tendríamos que ir definiendo a qué nos referimos con esta arquitectura Edge o Edge Computing, del cual tanto se habla en muchos fabricantes y en muchos sectores. La informática centralizada en un centro de datos, por supuesto que es importantísima y sigue existiendo, pero va también integrándose en muchas situaciones, en muchos proyectos, con una informática en la cual entran dentro de esa red dispositivos que no están directamente conectados a nuestra red de forma directa, sino que ya no son ordenadores que procesan una parte de la capacidad o de los requisitos de procesamiento y manejan una parte de los datos, pero están comunicados con el centro de datos, sino que son dispositivos de cualquier tipo, no tienen por qué ser un ordenador, que son parte de nuestra red, aunque esos dispositivos pueden tener un número muy alto. Por ejemplo, imaginémonos cámaras de vídeo de una empresa de seguridad que puede tener una enorme cantidad de cámaras de vídeo distribuidas en diferentes empresas o centros, etcétera. O por ejemplo, qué decir de los vehículos autónomos, que cada vehículo en sí dispone de diferentes dispositivos que están enviando información o que están procesando información.
Esta forma en que estos dispositivos, que ya no son ordenadores, sino ni siquiera tienen por qué tener procesadores tipo CPU, pueden tener procesadores muy diferentes, son parte de nuestra red, nos proporcionan información. También esos dispositivos en cada punto tienen que procesar y manejar información, tienen que manejar datos. Es imposible o es muy difícil que, si la cantidad de dispositivos, imaginaos por ejemplo el que comentaba de los coches, una ciudad con 50.000 coches, una ciudad no muy grande, pero bueno, con 50.000 coches son varios cientos de miles de dispositivos enviando información. Las comunicaciones, el centro de datos, etcétera, tendrían que ser de un tamaño enorme, y además los tiempos de latencia entre el envío de información y el procesado de información aumentarían. Por eso estos dispositivos que están en la periferia, en el edge, han de contar con una cierta inteligencia, una capacidad de gestión de datos y de procesamiento de esos datos para resolver localmente algunos de los planteamientos que se le hacen y que tienen que solucionar. Aparte de que puedan, por supuesto, estar conectados a centros de datos y seguir enviando información o recibiendo información, pero hay una parte importante del procesamiento que ha de hacerse en esos puntos de la periferia, en cada uno de esos extremos de la red, que puede ser muy grande, con pequeños dispositivos, por ejemplo las cámaras o máquinas dispensadoras, etcétera, etcétera, pero que tienen una capacidad de inteligencia y de procesamiento. Los casos en donde se dan este tipo de redes de edge computing y donde hace falta este edge intelligence son muchísimos, pues mantenimientos predictivos, visión artificial, casas inteligentes, imaginaos domóticas, las empresas de domótica o la telemedicina, por ejemplo, gestión de sensores de todo tipo, industriales o de redes eléctricas, etcétera, etcétera. Son muchos, o expendedores de venta al por menor, son muchos los casos en donde esto empieza a ser algo habitual. ¿Cuál es el elemento principal del edge computing? El desarrollo. El número de aplicaciones que están requiriendo capacidades de gestionar y procesar información en cada extremo del perímetro de la red aumenta a una velocidad enorme. Normalmente hay una escasez de desarrolladores importante en todo este tipo de aplicaciones del Internet de las cosas, las aplicaciones móviles, etcétera, y esa escasez de recursos en este sentido es una de las claves que están haciendo, afinar las herramientas en gran medida como un requisito importantísimo. Las herramientas, las metodologías y la cultura en cuanto a cómo se desarrolla este tipo de aplicaciones es fundamental en estos casos. Por supuesto, muchas de las tecnologías que se emplean son de código abierto, son estándares y cada vez más son estándares abiertos a cualquier tipo de desarrollo. En una cosa tan globalizada, desarrollos demasiado con tecnologías propietarias quizás no sean la mejor estrategia, y por eso las estrategias están yendo a tecnologías de código abierto. Otro de los aspectos importantes de este tipo de aplicaciones es cómo plantear los modelos de negocio. Obviamente, el hacer este tipo de aplicaciones pues tiene sus costes, sus esfuerzos y además en muchos casos altos,
pero el modelo tradicional de venta de licencia o cosas de ese estilo en este tipo de aplicaciones muchas veces no es viable, o es un modelo que se comprueba que no es el más adecuado. Y una de las cuestiones importantes en este tipo de aplicaciones es cómo rentabilizar esa inversión y cómo plantear estos modelos de negocio. También hay una parte importante que es cuando se plantea a una empresa o a un sector el utilizar este tipo de aplicaciones, si realmente estas nuevas arquitecturas y estas nuevas tecnologías van a aportar un valor real a los equipos, a los sectores, a las empresas. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos que va a permitir que las empresas tengan un auténtico valor en este tipo de aplicaciones va a ser la integración de la información, dicho de otra manera, de los datos, dentro de sus tareas y sus objetivos de negocio. Todo lo que tiene que ver con que el análisis de esos datos que se recaban de forma tan dispersa y de forma tan voluminosa llegue de una forma rápida, contextualizada, desde muy diferentes puntos, de una forma no manual sino automatizada, va a suponer un aumento importante de los beneficios y de la productividad de estos equipos. Y esta es una de las preguntas que se plantea Axian, es si que las empresas que son clientes están preparadas para aprovechar este tipo de arquitecturas y de soluciones. Y la conclusión siempre es que sí, siempre y cuando se pueda realizar una gestión de datos realmente adecuada a este tipo de necesidades y a este tipo de situaciones. Ahí es donde Axian entra de forma más directa a proporcionar soluciones relativas a esta administración y explotación de los datos en cada extremo de la periferia de la red. ¿En qué aspectos ayuda Axian a poner en marcha este tipo de aplicaciones? En el despliegue de entornos muy variados que no tienen un control directo, no están al alcance de la mano de los técnicos de TI, pueden ser, por ejemplo, un número muy importante de cámaras en una ciudad, etcétera. También transformar los datos que estos dispositivos están recogiendo, no solo para enviarlos a un centro de datos, que eso ya es algo que conocemos, sino para que en el mismo punto, en ese mismo dispositivo que está recogiendo los datos, se realicen procesos computacionales que a través de puertas de enlaces sí se comuniquen tanto con centros en la nube como con los centros de datos para consolidar y globalizar los resultados, pero con esas capacidades de gestión y de resolución de requisitos en cada punto de esta red. También toda la parte de la gestión de metadatos para poder trabajar entre los tipos de datos
y las etapas del procesamiento de esos datos para que eso sea factible técnicamente y funcione de manera adecuada. Por supuesto, hay un aspecto muy importante en las aplicaciones móviles y de Internet de las Cosas, que es la parte de seguridad, y la parte más crítica de esa seguridad son los datos. La seguridad de que una cámara se estropee o no es importante, pero de que los datos que está recogiendo no se pirateen es fundamental. Entonces, es parte que toma como suya Axian el de la seguridad de los datos que se están manejando en sus soluciones. Y luego, por supuesto, dar un soporte a las diferentes plataformas que van apareciendo, tanto de procesadores, de sistemas operativos, etcétera, y siempre desde el punto de vista de trabajar con tecnologías en donde se ayude a que cada vez estén más consolidadas y siempre a través de estándares. Si planteamos que en una solución, en un proyecto en donde estamos planteando una solución del tipo de Edge Computing o de procesamiento en la periferia, hay diferentes grados de madurez. Podemos estar trabajando simplemente con ficheros planos que mandan y envían información de forma más o menos rápida, intentamos procesarlas, etcétera, pero en donde no hay apenas capacidad de trabajo con metadatos, con seguridad, etcétera. Por supuesto, mejora el tema de estar utilizando algunas bases de datos que cada vez son más estándares para temas de movilidad, etcétera, tipo SQLite, y eso aporta una ayuda, aunque no son bases de datos que realmente estén trabajando en un formato ANSI o que tengan capacidad de encriptación o de seguridad. Otro paso, mucho más importante, sería pasar a utilizar bases de datos empresariales que tengan la capacidad de, con la misma base de datos, con la misma forma en que trabaja una base de datos y con el mismo esquema de la misma base de datos, esa base de datos pueda estar trabajando en un centro computacional, en un móvil o en un dispositivo, en un expendedor, por ejemplo, o en el ordenador portátil. Que esa base de datos tenga diferentes despliegues en diferentes plataformas sería el siguiente paso, y un paso fundamental y muy importante dentro de lo que sería la madurez de un proyecto de Edge Computing. Y el último punto de esa curva de madurez, el modo más avanzado, sería embeber dentro de esos dispositivos, aplicaciones, procesadores, etcétera, bases de datos que tengan esa capacidad de estar incrustadas en el dispositivo, en la aplicación, y que de una manera adecuada para cada plataforma o entorno en donde se despliegan, sin embargo, permanezcan siendo la misma base de datos. Para esto, Axian plantea 8 requisitos principales para que este tipo de aplicaciones de gestión de datos perimetrales tengan un funcionamiento correcto, y son, de alguna manera, los requisitos que Axian se plantea a sí misma para no imposición, pero como requisito importante de sus propias aplicaciones. Vemos aquí una, que sea capaz de administrar grandes conjuntos de datos persistentes. Por supuesto,
siempre manejar una cosa con pequeñas bases de datos es medio fácil, pero realmente cuando importa la calidad de esas aplicaciones es cuando empezamos a manejar volúmenes de datos importantes. Luego, el ser capaz de manejarse por lo menos los entornos de sistemas operativos más populares y extendidos actualmente, como son Android e iOS para la movilidad y Windows y Linux para la computación en ordenadores. Luego, múltiples métodos de proceso, incluidos lenguajes de comando de cliente para las bases de datos, programación y scripting. Admitir diferentes tipos de datos, por ejemplo, trabajar con JSON como un formato de datos que además permite el intercambio de datos de forma muy, muy potente. Datos block, por ejemplo, pues obviamente para todo lo que tiene que ver con documentación o con ficheros importantes dentro de una base de datos que puede estar manejando vídeo, imágenes, fichero, voz, etcétera. El trabajar con este tipo de archivos es fundamental. Archivos que tengan una estructuración sin formato, como por ejemplo el caso de muchas bases de datos no SQL o de textos de fichero etiquetado, etcétera, etcétera. En quinto lugar, plantea una plataforma única para las arquitecturas que están en el cliente, en el punto a punto, en el cliente servidor, en el internet o en la intranet. Varían las arquitecturas, pero la plataforma que se despliega en cada una de estas arquitecturas es única. Tienen que ser capaces de operar de forma independiente durante un periodo de desconexión. No puede ser una base de datos que requiera estar permanentemente conectada, porque si esa conexión falla, no debe de parar o de dejar de funcionar aquel dispositivo en donde está trabajando, si bien cuando se rehaga la conexión ha de poder seguir trabajando, sincronizarse y ponerse al día. Manejar, obviamente, para todo este tipo de transmisión de información, la capacidad de trabajar en multicanal a alta velocidad con esos datos para sincronizar y para consolidar la información a lo largo de todo el sistema. Y por último, tener herramientas plug and play que requieran una administración cercana a cero o cero, que en el momento en que se pone en marcha estén funcionando, pero no con algo simple, sino con algo realmente que sea capaz de hacer análisis, informes, visualización de datos, algo realmente avanzado, pero que no requiera por ese motivo una puesta en marcha y una configuración y un mantenimiento altísimo para que eso pueda estar funcionando, sino que sea algo mucho más sencillo de que en el momento en que se enciende esté trabajando. Actian Zen, que es la base de datos o la plataforma de datos con la que trabaja Actian, está específicamente diseñada para trabajar con los datos en el perímetro. Zen viene de este cero DBA, de este cero administrador de bases de datos, que es embebida, se incrusta, que tiene un nano footprint, o sea, la huella que deja es mínima, tiene tanto la posibilidad de trabajar de forma relacional SQL como no SQL, y está basado en multiplataforma para Internet de las cosas. En la base hay diferentes procesadores, Intel, ARM, etcétera, las Raspberry Pi, C, todos este tipo de procesadores que no solo funcionan en ordenadores, sino también en dispositivos de cualquier tipo. Por encima de esos procesadores
para muy diferentes dispositivos. Obviamente nos vamos a encontrar con sistemas operativos varios, estamos hablando aquí de Windows, Linux y Mac, más para la parte de computadoras, y Android y iOS para la parte de móviles. Pero también vamos a encontrar Linux, Windows en la Raspberry, por ejemplo, ya hay muchos tipos de kernel mínimos en cualquier tipo de dispositivo que no es específicamente un ordenador, ¿vale? Por encima vamos a tener unos formatos de datos para los cuales Axian es absolutamente agnóstico. Como decía al principio, da respuesta a aquello que el sector está empujando y que se ve que tiene, que funciona y que tiene éxito. Pues, por ejemplo, hace muy pocos años se empezó a hablar de JSON. Ahora JSON realmente, para intercambio de datos o trabajo con web services, etcétera, es un estándar, y Zen obviamente da respuesta a estos tipos de estándar que se establecen en el mercado. Por encima de esto hay un microkernel de motor de base de datos que permite que tanto para bases de datos no SQL como SQL estar trabajando con estos motores de bases de datos, en un caso relacionales, que trabajarán con aplicaciones en .NET, con ODBC, JDBC, etcétera, y en el caso de las bases de datos no SQL, pues con otros lenguajes que son más aproximados a este enfoque, como C++, Python, C#, por ejemplo, etcétera, y bueno, pues todo el stack de tecnología que hay en cada uno de estos dos lados. En el lado de NoSQL también se trabaja con un API para Btrip 2, que Btrip, como sabéis, es un producto histórico de Axian, que bueno, ha sido una base de datos muy exitosa durante mucho tiempo y que sigue ahí. Dentro de lo que es Axian Zen vamos a encontrar diferentes ediciones que tienen un enfoque específico para arquitecturas concretas. Por un lado tenemos Axian Zen Core, que bueno, va a trabajar sobre unas, como vemos aquí con los logotipos, unos entornos específicos, pues Android, iOS, procesadores Intel y ARM y Raspberry. Vamos a poder utilizar Docker para distribuir aplicaciones que tengan incrustadas el Axian Zen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, tienen un enfoque específico para clientes no SQL, no para temas de ETL, bueno, además tienen royalty free en el tema de despliegue, etcétera. Son para un tipo de aplicación, obviamente, en donde Axian Zen queda incrustado dentro de estos dispositivos más del tipo móvil, o incluso más que móvil, máquinas o dispositivos de cualquier tipo que no son específicamente ordenadores. Luego tenemos el Axian Zen Edge, que trabaja con puertas de enlace, con gateways, y otro tipo de máquinas, ¿vale? Para estar trabajando de forma remota en instrumentos, en máquinas, en vehículos, etcétera. Vemos que los sistemas operativos donde suele trabajar, bueno, pues el Windows 10 para Internet de las Cosas, Debian, Ubuntu, muchos de estos kernel de estas maquinarias son Linux, y con procesadores tanto Intel como ARM. Entonces, si bien Axian Zen Core está más
para dispositivos tipo ordenador pero móvil o tipo BlackBerry o tipo de este tipo de procesadores. En el caso de Actian Zen Edge estamos más pensando en aparatos. Luego tenemos el Enterprise, que trabajan tanto en Macintosh, Windows como Linux y con procesadores Intel, que bueno, está más pensado para el centro de datos empresarial, donde sí va a haber unos servidores de datos de mayor calibre. Y luego hay un Actian Zen Cloud Server que está específicamente diseñado para centros de datos en la nube. De aquí vemos los servicios de Amazon, de Azure, por supuesto toda la parte de virtualización de aplicaciones con VMware o de despliegue o con Hyper-V de Microsoft, de despliegue con Docker, de aplicaciones que están virtualizadas, ya no entornos virtualizados, sino aplicaciones virtualizadas, y con Citrix. Con estas cuatro grandes grupos dentro de la familia de Actian Zen, lo que hacemos es cubrir todos los elementos de este tipo de redes que tienen procesamiento en cada uno de los extremos del perímetro de la red, tanto desde el centro de datos hasta pasando por ordenadores, etcétera, hasta los dispositivos. Además de lo que es el motor de base de datos, Actian Zen cuenta con otras herramientas como son el Data Exchange, el Backup y el Audit Master para otras operaciones que tienen que ver con toda la parte de gestión e intercambio de datos. El Data Exchange es un producto específicamente para el tema de intercambio de datos, de mover datos y sincronizar datos Zen y PSQL entre diferentes puntos donde tenemos esa información o esa recogida y recopilación de la información. Además nos permite las copias de seguridad, etcétera. Luego el backup es específico para todo el tema de seguridad, de guardar copias de backup, etcétera, recuperaciones, y estamos hablando también de bases de datos que están embebidas dentro de aplicaciones y que queremos tener respaldos de los datos que estamos produciendo en esas aplicaciones. Y por último, el Audit Master es un producto que nos va a permitir la auditoría de los datos para saber exactamente cómo están funcionando tanto nuestros datos, las transacciones, las migraciones de datos, las sincronizaciones, replicaciones, etcétera. Nos va a aportar toda la parte de auditoría para tener una idea exacta de dónde se pueden producir dificultades o cómo está funcionando todo. Estos tres productos tienen en común soporte para Windows y para Windows Server, bases de datos Zen y PSQL y APIs que podemos incrustar con paneles configurables para administración en remoto, por supuesto, de estas propias herramientas. Y ahora vamos a ver algunos casos de éxito especialmente curiosos en donde este tipo de soluciones se han puesto en marcha. El primero es este de Plurilogic, que es una escuela de primaria, K12 lo llaman allí, que es estas que hasta los 12 años, y el Actian Zen se utilizó para una aplicación en donde se creó un ERP que tenía que manejarse desde tabletas, ordenadores, etcétera,
tanto por alumnos como por el profesorado y el personal administrativo de las escuelas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues dar soporte a todo lo que tiene que ver con la parte de enseñanza y todo lo que tiene que ver con la parte administrativa y de profesorado, etcétera, etcétera, etcétera. Había clientes pesados, Windows y Macintosh, y ligeros, Android y iOS, con aplicaciones, por supuesto, móviles y para ordenadores, etcétera. Y bueno, pues como ocurre en estos casos, a veces estaban conectados, a veces no, y hacía falta, pues eso, auditoría, generación de informe, recuperación de desastres rápidas. Y por supuesto no son empresas tecnológicas, no tienen un departamento de TI para estar totalmente colapsado por muchas cantidades de usuarios que no tienen por qué ser específicamente técnicos, son niños, son padres, son profesores que manejan estas aplicaciones y la parte administrativa de los datos debía ser cero o cercana a cero. Otro caso importante es este en el que se desarrollaba un sistema de reconocimiento de imágenes que tenía que hacer todo un sistema de seguimiento crítico de gente para vigilancia y asistencia, ¿de acuerdo? Entonces, también aquí hacía falta una administración de datos única, tanto para las aplicaciones backend que iban a estar en Linux o Windows, como para la parte de la videovigilancia, o sea, estos aparatos de cámaras de seguridad en donde la base de datos está embebida dentro de un Linux que está directamente en placas basadas en GPU para la parte de procesamiento gráfico. Y por supuesto, como en otros casos, además de el tema de cifrar la información, de tener la capacidad de cifrar la información para los datos críticos o los datos de una cierta con los que hay que tener especial cuidado porque son datos personales, pues como en los casos anteriores decía, también la administración ha de estar, o la carga que a la gente de TI se le pone con este tipo de aplicaciones ha de estar cerca de cero, ¿de acuerdo? Y todos estos formatos de archivos, de vídeo, etcétera, han de ser o manejar los mismos formatos a lo largo de todo el sistema. Otro de los casos de éxito es una startup, una empresa creada entre el gobierno USA e Intel Software para construir una plataforma para soportar sensores del Internet de las cosas. Esto, que es bastante sofisticado, es construir lo que se llama el full stack, toda la parte de elementos de hardware y software que son necesarios tecnológicamente, con las dos pilas, por así decir, completas, para dar respuesta a estos dispositivos del Internet de las cosas en laboratorios, vehículos y redes de sensores, ¿de acuerdo? Y en todos estos tipos de dispositivos hay que dar soporte no solo a los datos, sino a la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con inferencias que tienen que realizar mediante algoritmos las máquinas de lo que está ocurriendo y la capacidad del análisis de esos datos.
toda esta parte que tiene mucho que ver con inteligencia artificial, el Internet de las cosas y el procesamiento en cada extremo de la red de forma muy rápida, precisa y efectiva de lo que está ocurriendo, para esto se eligieron las bases de datos Axian para toda esta parte de gestionar y tanto el almacenaje de los datos como su transferencia. Este es otro caso típico de los cuales cada vez hay más, aunque esté sofisticado, de una empresa japonesa en donde los dispensadores de fármacos utilizan muchos procesos de inteligencia artificial, mucha información que les llega pero que procesan in situ en el momento y con cuestiones de una criticidad alta, como por ejemplo el tema de los medicamentos. Aquí basados en una arquitectura Windows, pero con diferentes sistemas, tanto de servidor como de clientes pesados como de clientes ligeros, con por supuesto todos los temas de cifrado en la transmisión de datos para los datos delicados, ¿de acuerdo? Y como siempre en este tipo de soluciones tienen que tener una carga mínima de administración de la base de datos. Bueno, pues en este tipo de dispensadores también Zen es una de las, ha sido la base de datos seleccionada para dar soporte a este tipo de aplicaciones. Y por último, un gran fabricante asiático de cintas de transportadoras de alta velocidad. Las cintas transportadoras es uno de los lugares más típicos y más tradicionales donde la visión artificial se ha empleado desde siempre. En estos casos cada vez son cintas transportadoras que realizan tareas de forma más voluminosa y más rápida. La capacidad que tiene que dar de respuesta es rapidísima y con una fiabilidad altísima, y además no es algo que se pueda estar administrando constantemente o requiriendo un mantenimiento constante, sino es algo que se pone en marcha y sin pararse se está trabajando de forma muy continuada. Bueno, hemos dado la visión que tiene Axian de este tipo de aplicaciones y cómo van a funcionar este tipo de aplicaciones. Y si necesitáis más información sobre los productos de Axian Zen, sus bases de datos u otros productos, la forma más bueno, tenéis información por supuesto en la web de Danisoft. Y como siempre, otra opción es ponerse en contacto con el departamento comercial de Danisoft, en donde os van a poder ayudar a conseguir la información comercial y de los productos. Muchas gracias.